El miércoles 20 de septiembre del 2017, el huracán María atravesó la isla de Puerto Rico, dejando en su camino destrucción y desolación. 18 meses más tarde, la isla y su gente continúan su proceso de recuperación y reconstrucción. Hoy presentamos la historia de Nelson Abel Alejandro González, un joven de 28 años que, como muchos puertorriqueños, se ha crecido y fortalecido después del embate del huracán. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy les presentamos el episodio número 54 y traemos una historia que sirve de ejemplo de las muchas historias que encontramos en nuestro país, en Puerto Rico, después del huracán María. Te traemos la historia de Nelson Abel Alejandro González y su restaurante La Guira en la ciudad de Arecibo, y cómo se enfrentó y se recuperó al huracán María. Esperamos disfruten esta excelente conversación. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos un episodio completamente diferente. Ya cuando ustedes escuchan el audio, ya ustedes notan una gran diferencia. Es que estamos en un lugar en vivo, aquí lleno de público. Estamos en el restaurante La Guira de Arecibo. Y gracias a mi amigo Emanuel Cavazo, que está por aquí. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, gracias, Cristóbal, por la invitación y por estar aquí con nosotros. Sí, Emanuel me trajo a la atención esta historia de este restaurante, que vamos a entrar más en detalle ahí. Y es una historia que aunque es una historia individual, tiene un elementos colectivos de la lucha que muchos puertorriqueños han tenido que vivir en los últimos años. Y es verdad, el efecto, primero el deseo de emprender e iniciar un negocio y tratar de ser productivo y prosperar. Y también la lucha que tuvimos con el huracán María. Hoy tenemos también aquí a Nelson Abel Alejandro González. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien. Gracias y contento que estés acá. Sí. Pues yo, como te mencioné, Emanuel me trajo esta historia y creo que esta historia es digna de escuchar y de compartir. Nelson, háblanos un poquito de este restaurante, porque este restaurante tiene tradición e historia en este pueblo, en esta ciudad de Arecibo. Háblanos sobre eso. Sí, pues mira, este restaurante lleva 46 años aquí en la ciudad de Arecibo, en el mismo lugar, en la avenida José de Diego. Comenzó en el 1972 brindando servicios de cafetería. Y conocido por sus hamburgues famosos, la Guira Burger. Okay. La Guira Burger. Su mayor público era la juventud, los universitarios. Espérate, vamos a aclarar esto, porque alguna gente, si lo escucha en la República Dominicana, va a decir la guira. Esto es el instrumento del merengue. No. Explícanos qué es la guira, porque hay parte de ese mensaje que explicaste inicialmente, ¿de dónde surge la guira? Sí, la guira surge de su primer dueño, que fue quien le nombró la Guira Burger. En ese entonces, él era un jugador profesional de la ciudad de Arecibo, de baloncesto. Y su ofensiva más famosa en el pueblo era la Guira. Sí. Era la Guira, era el fast break. Exacto. Entonces, pues, él decidió ponerle la Guira Burger y de ahí se queda con ese nombre. Mi abuelo, en el 72, le compra la llave. Era un negocio joven, apenas llevaba 2 años. Claro. Y abuelo lo trabaja del 72 al 2000. Ok. Físicamente él. Oye, Nelson, perdona, que yo soy un poco ignorante con eso del baloncesto. Me gusta más el fútbol. ¿Qué es eso del fast break? Porque ¿me puedes explicar más o menos qué es eso? Porque es un tiro fácil al canasto. Sí, y hay una frase puertorriqueña que surge del baloncesto que dice, él está velando guira. Está velando guira. Exacto. En este caso es, por ejemplo, la ofensiva del equipo se mueve al otro canasto y está todo el mundo allá, pero uno de los que se supone que está en equipo de defensiva se queda atrás.
Ajá. Para la cuestión de que si hay una falla del otro equipo en la ofensiva, ya él está con un camino adelantado cerca del canasto contrario. Entonces simplemente le pasan y es el canasto fácil. Entonces el que está velando Guira es el que no bajó a defender y se quedó pendiente a que si surge la oportunidad, él mete el canasto fácil solito, vamos a decir así. Sólido, Sí. es la Y ese tiene un significado, ¿verdad? Porque el Belagüira es la Ese es persona, el de la Guira, entonces. la persona que está como que quiere hacerlo todo facilito, sin mucho esfuerzo. En el fútbol le llaman el cáscara. Está de cáscara esperando el pase a gol. Ok. Bueno, continúa eso. Estabas hablando entonces Sí. que ya con esos inicios, el restaurante, la Guira Burger, se especializaba Sí. más en hamburgers, en hamburguesas, para la comunidad de jóvenes, universitarios y todo eso. Perfecto, sí. Entonces, mi abuelo, cuando ¿verdad? Que vino con unas droctinas, estuvimos hablando ahorita, Mm. y mi abuelo estuvo corriendo varios restaurantes en Nueva York. Wow. Mm. En su juventud, se fue a los 16 años para Nueva York. Ok. Esa fue la mejor escuela, me imagino. Sí, allá él corrió un restaurante griego de Wow. origen griego. Mm. Y cuando tuvo la oportunidad, vino a Puerto Rico, compró la llave y hizo un restaurante criollo. Ok. Y era una cafeterita que ya a las 3 de la tarde cerraba. Así continuó por muchos años. Él deja en el 2000, vende la llave, es dueño de la propiedad. En el 2013, Ujú. después de varios administradores, porque no fueron uno, fueron algunos 7 para ser exactos, Ok. que estuvieron en el camino. Ese séptimo, estaba tambaleando, como decimos, estaba en quiebra, el negocio no le iba bien, no tenía ventas. Mm. Pues entonces decide hablar con mis abuelos y decirle, mira, yo les voy a entregar, no puedo hacer más nada. O sea, es como que intento Ok. vender, no puedo hacer nada, entrega. Entonces yo entro en negociaciones con mis abuelos y mi familia. Te pregunto, ahí, ya tú entras en esto porque tú veías una oportunidad o porque te atraía el negocio o hubo una presión de la familia. ¿Qué te motivó? Porque tú eres joven Sí. Sí. y Pues mira, empezaste eso mucho más joven todavía. sí. Sí. Siempre quise hacer negocio. Ok. Y yo reconozco que ya a la edad de 15, 16 años, yo sabía que yo venía a hacer negocio. Ok. Y no importaba lo que la vida me presentara, yo iba a hacer negocios con eso. Qué bien, qué bien. Y en eso pues fue una oportunidad. Quiero resaltar que mi primer negocio fue a los 16 años montando un car wash. Formé un car wash. Ok. Con una carpa, una máquina Sí. de presión y un cubo. Exacto. Luego, Luego, el car wash se convirtió en un quick look. Wow. detailing. Y ya tenías ahí 17, 18. Ya tenía 18. 18. Ok. Se convirtió en un quick look. Un quick look para que... el que ¿Y no escucha- trabajabas aquí entonces en el restaurante? Es para esa época, ¿no? Para ese entonces no. Ok. Sí, el Quick Loop es un centro de cambio de aceite y filtro de lubricación, mecánica liviana para los vehículos. Para los vehículos. Exacto. De ese crecimiento prematuro, instalé otro car wash en otro lugar. Ya con, Ah, ya llevas uno y digo, no, vamos a otro más. Vamos a hacer otro tuve la más. oportunidad y vamos a hacerlo y lo hice. Todavía no tenías la edad legal para beber. No, o menos para mal, que hacer tiene, otras cosas. menos mal que tenía 18 años entonces. ahí. Sí. Antes de 18. Y pues esa fue mi primera experiencia con dos negocios a la vez. Cuando tengo la oportunidad, la oportunidad del restaurante se da cuando yo tenía 22 años. Ok. Iba a cumplir los 23, fue en noviembre del 2013, cumplo en marzo. Pues entonces ahí, pues tuve que poner todo en una balanza, pues comencé las tres cosas a la vez. Oh. Pero en ese entonces, pues no tenía la capacidad ni tenía la ayuda organizacional para poder manejar tres cosas a la vez. Claro. Sí, sí, estaba solo. Y los negocios que son de Quick Loop y Car Wash son un poquito, las personas identifican con quién tengo confianza de dejar mi vehículo. Y al público no verme, pues las cosas no fueron Claro. tan bien en ese entonces. Claro. Luego pues decido cerrar por el bien mío y mi salud y quedarme de lleno aquí en La Guira. Ok. Entonces pues ahí comienza una nueva trayectoria para mi carrera y para la que es La Guira, porque Sí. ya que le habían cambiado el nombre, le devuelvo el nombre original que era La Guira. Lo único que no con el eslogan de La Guira Burger, sino que se llama La Guira Restaurant and Lounge. Ok. Lunch. ¿Tú sabías algo de cocina en ese momento o te estabas tirando a aprender? Aprender, no sabía nada de cocina, Ok. nada.
Y perdona, ¿y tu abuelo en esa etapa, qué te decía, cómo se veía el abuelo tuyo viendo que tú estabas siguiendo sus pasos? ¿Te llegó a hablar sobre eso? Pues mira, abuelo sí, ¿verdad? Lamentablemente estaba en una edad, en una época enferma. Ok. Su cuerpo estaba desvaneciendo. Su mente estaba clara y él siempre fue una persona bien competitiva. Qué bien. Y él siempre, quizás yo lo veo de esta manera, que él siempre quiso inyectarme energía compitiéndome. Ok. ¿Entiendes? Para lo que otros quizás se hubiesen molestado con el abuelo, a mí me daba risa. Sí. Porque él siempre me criticaba lo que hacía. Y aparte, siempre que llegaba a casa, tuvimos un año, ¿verdad? Que ya yo estaba aquí, él estuvo vivo. Y siempre que yo llegaba a casa me preguntaba, ¿cuánto vendiste hoy? Y yo le decía, y se tiraba para atrás y me decía, todavía no venden más que yo. Esa era siempre su actitud conmigo. Sí. Entonces, pues, de esa manera, pero yo sé que él se sentía orgulloso, venía por ahí, las personas le hablaban y él siempre, a todo el mundo le decía que yo era su nieto, ¿eh? Y eso pues tú ves ahí que una cosa está compensando a la otra. Y era un tough love, era un amor duro, un amor... Sí, ya lo esperábamos, ¿verdad? Porque él ya iba, ya los médicos nos habían preparado. Claro. Y entonces... arrancó el restaurante, el negocio con buen auspicio. La gente te respaldó, la clientela estaba echando para adelante. No todo es bonito. Okay. No. Okay. De hecho, la primera semana, si acaso recibimos 20 clientes en toda una semana, fue mucho. Wow. Cuando el que estaba dijo que no vendía, era verdad. Okay. ¿Te decía que eso era normal en esa época ahí, aquí? ¿O qué tenía qué mala fama pensaste? ya el lugar, creo yo. O sea, que tú sabías que ibas contra la corriente en ese momento. Cuando tuve la oportunidad que se crearon las conversaciones, yo comencé a hacer un pequeño estudio de quién iba a ser Tu clientela. Sí, cuál iba a ser el producto que iba a vender, cuál iba a ser el precio, quién iba a ser mi cliente, quién podría ser mi competencia más cercana. Okay. Y de ahí sale, ¿verdad? Yo digo, pues mira, sé de un sitio que vende muy bien haciendo esto. Ajá. Sé de otro sitio que vende muy bien haciendo esto. Pues deja ver, le voy a sacar los dos, lo mejor que tienen. Y déjame yo, pues, comenzar por aquí para crear mi identidad porque no tenía conocimiento del mercado. Claro. Pero no te pregunte esto. Históricamente hemos visto como mucho en Puerto Rico, el casco de los pueblos, en algún momento, por la construcción y la planificación incorrecta, pues se fueron abandonando, ¿verdad? Y este tipo de negocio, al estar casi en el casco, casi en el centro del pueblo de la ciudad de Arecibo, ¿cómo era entonces esa parte del progreso del pueblo? ¿Estaba también en decadencia el centro del pueblo o que es un factor que te puede afectar también? Sí, el pueblo de Arecibo, como había tomado una fama de que la gente decía que el pueblo de Arecibo era un pueblo fantasma. Sí. No había nadie. Pues sí, en parte sí. Pero nosotros nos inclinamos al menú de almuerzo. Claro. Que sí siempre ha habido movimiento porque las oficinas gubernamentales centrales, hospitales, pues una serie de empresas grandes que hay cerca del casco, pues nos apoyaron. Claro. Pero tuvimos que ganarlo en la confianza del público. Oye, ¿tuviste la visión en esa corta edad de ver que había un mercado para ti y que existía, tú sabes, ese espacio para que todos tuvieran negocio? Que eso, no todos los jóvenes tienen esa mentalidad a tu corta edad. De verdad que es algo de admirar. Entonces, pero eventualmente, ¿cuándo empezó a coger, a pisar firme el negocio? ¿Cuándo empezó a arrancar? Más o menos. Yo te diría que luego de casi un año. Ok. Casi un año. Primero 6 meses ya podíamos ver algo de fruto. Sí, bien pequeño. Ya no eran 20 personas a la semana, pero un poco paradas. No, sí. ya se podía mantener un poco, aunque no nos estaba ayudando a avanzar. Ok. Era como que mantenerlo. Claro. Luego del año, pues comenzó la cosa a pintar diferente. Ok. Yo me jugué todas las estrategias de mercadeo con el presupuesto que tenía. Wow. Ok. O sea, era como que sí, muchas redes sociales. ¿En qué año estábamos ya hablando ahí, en esa etapa? ¿Qué año era? Era 2014. 2014. O sea, te llevaba un año ya apenas de... Apenas, sí, un añito. año. Pues comenzamos, pues me jugué todas las... ¿Quemaste las naves? Flyer, yo
yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, me iba, hacía unas recorridas por las oficinas, dejaba flyers con el menú. Con el menú. Ajá. Luego yo hacía los delivery. Bueno, ¿qué no hice? Después por la tarde me iba a hacer compras. Claro, Porque no claro. había presupuesto para mantener un inventario. ¿Cuánta- Todo era diario. ¿Cuántas Sí, horas sí. tú estimabas, usabas al día para el negocio, para el restaurante? ¿Perdón? ¿Cuántas horas tú usabas para, o sea, estimas que tú estabas usando sí, al día para el restaurante? Yo creo que 17, 18 17, horas. 18 Todos los horas. días ahí. Todos los días. Todos los días. Ok. Wow. Pero entonces yo veo ahora el concepto de este restaurante, que ese restaurante se adapta, ¿verdad? Tú tienes una clientela durante la hora de almuerzo, que es como mencionaste, en el centro del pueblo, las oficinas gubernamentales, oficinas privadas, y los empleados vienen aquí a almorzar. También me han hablado de que tienes el concepto de que cuando entra la tarde cambia el enfoque y los fines de semana también. ¿Cuándo empezaste a hacer ese cambio en ese enfoque en el negocio, ¿verdad? De dar esa diversidad. Pues desde un principio yo lo vi, Ok. ¿sabes? Por eso desde el saque, desde el comienzo, yo le puse la Guira Restaurant al lounge. Claro. Y la realidad es que no era un lounge, Claro. pero se iba a convertir en un Pero se iba a lounge. convertir. Sí, sí. Y- Sí, ya lo estabas afirmando. Ya yo lo estaba declarando. Está Sí. declarado. Y Ok. se convirtió en un lounge. Ok, ok. Y ya, ¿en qué año empezaste con las 3 etapas, con el launch? ¿Ya en qué año? Yo, si mal no recuerdo, como a los 2 años. 2016, 2 años, 2016. exacto, ok. 2016. Pero entonces, ya estaba, puedes decir que ya para el 2017 el restaurante estaba sólido, ¿tú crees? Sí, sí, era un buen restaurante, ¿verdad? No es el tiempo que un negocio necesita para crecimiento, todavía Claro, claro. es un negocio en pañales. Claro. Aún lo considero un negocio en pañales. Claro. Sí, pero le veías potencial y Le veías veía potencial crecimiento. y estábamos creando otro concepto, Ajá. que era un concepto español que estaba haciendo, que se llamaba Bajo la Luna en ese entonces, Claro, claro. a la par que iba la huira creciendo. Sí, no, y entonces tienes una imagen de lo que es la marca. En los pueblos es así. Este negocio es famoso por esto y si es desde tu abuelo, desde los 70, Sí. tú estás cambiando una percepción del pueblo de lo que es este negocio. Estás levantando, tiene un mismo nombre, pero es un negocio nuevo para efecto, ¿verdad? Sí. Pero entonces llega septiembre de 2017, viene el huracán María. Háblanos un poco cómo te afectó, cómo fue. Pues mira, el huracán María en esta área de Arecibo, donde nosotros estamos ubicados, es una parte baja del pueblo y es inundable. Ok. El Río Grande de Arecibo se encontró con el mar en la salida y decidieron ponernos 8 pies de agua dentro del local. Wow. 8 pies de agua son sobre casi 2 metros, 2 y medio. 2 metros y medio, sí. Por casi. si alguien que está escuchando en América Sí. Latina que sepa. Ujú. Wow. Y entonces, Se pierde un 100% todo, no hay equipo que tú puedas salvar con esa cantidad de agua, No, no hay electricidad que funcione. no. Tuvimos que restaurarlo completo. pero el problema, vamos a decir, por ejemplo, si tú tienes un problema en tu restaurante, digamos que hubo un incidente en tu restaurante, pues tú puedes recuperarte porque alrededor de ti está la infraestructura que te apoya, ¿verdad? Ujú. Pero en este caso, el huracán afectó tu restaurante, pero afectó toda la ciudad. Afectó todo Puerto Rico. No había electricidad, no había agua. ¿Cómo tú te recuperaste cuando era tan difícil? Por ejemplo, conseguir, podías tener un generador eléctrico para que te diera electricidad, pero tal vez no conseguías el diésel o la gasolina. Háblanos sobre esa recuperación, porque tiene que haber sido bien difícil. Fue bien difícil. Okay. Fue bien difícil. En esto también pude anticipar. Esto es bien importante para las personas que escuchan con mentes de, ¿verdad?, empresariales. Hay que Claro. anticipar siempre y tomar todas las medidas de seguridad posibles. Claro. ¿Verdad? No, quizás no tomé un 100% de medidas de seguridad, pero tomé un 75%. O sea, claro. hubieron muchos enseres que yo recogí, no se me dañaron. Yo, en este entonces, alquilé 2 generadores eléctricos. Ok. Pues yo sabía que nos iban a quedar sin luz o sin Claro. electricidad. Ok. Lo que yo no sabía era que me iba a inundar. Claro. Claro. Yo estaba listo Sí. para operar seguida, tuviese la oportunidad si no me hubiese inundado. Y yo recuerdo haber visto inundaciones en este pueblo, en esta ciudad de Arecibo,
pero esta superó lo que yo había visto anteriormente. Sí. Que era algo, no necesariamente te hayas preparado, era prepararte para algo que tal vez no habías visto nunca. No se había visto. 8 pies de agua nunca se había No, visto. no, imagino que no. 4 pies sí se había visto, pero 8 nunca. Claro. Entonces, alquilaste los generadores, pero entonces no había agua, no había... Pues mira, no o sea, había- ¿cómo tú inicias la limpieza de esto aquí, de este restaurante, si no hay agua para...? Tuve la oportunidad, conozco unos agricultores que tienen, ellos tienen sus plantas, venden plantas, no sé Sí. un nombre. Son unas cisternas, No, no, cisternas ellos- gigantísimas. no, no, Hidropónico. Un hidropónico. Sistemas hidropónicos. Y ellos tienen un pozo hincado y me vendieron agua. Ah, Me vendieron Ok. agua. Tenían un troz, Camión. un camión y trajimos agua de esa manera, pudimos dar la limpieza fuerte, aunque con todo y eso seguimos buscando agua en Sí. cisternas, en pick-up para poder limpiar bien. Wow. sí, había unas filas bastante extensas para agua, Para gasolina. ¿Cuántos días después No. del huracán ya tú estabas en este proceso de la limpieza? Al siguiente día, Wow, o sea que eso fue... sí, al siguiente día. Si tú no... Abrí el día 18 después. Wow. Y por ejemplo, yo veo este restaurante ahora y hay pantallas con, ¿verdad? Televisores, pantallas. Todo ahora funciona con computadoras. Tú tienes cada registradoras con computadoras. O sea, perdiste mucho equipo, neveras y eso. ¿Cómo? Explícanos entonces más, ¿sabes? También cómo recuperaste todo eso, ¿verdad? Mira, ahí es gracias por la vida, ¿no? Sí. Hay cosas que uno compra con dinero y hay otras cosas que la vida te las regala. Ok. Y llegaron personas con las capacidades para poder ayudar sin estar pendiente a cuánto me vas a pagar. Ok. Qué bien. Y llegó el técnico de refrigeración y me dijo, mira, yo llevo ya 3 años bregando contigo, estás pasando por un momento bien difícil, yo te voy a arreglar todos los equipos y cuando tú puedas me pagas. Claro. Me arreglo los equipos. Pero eso es bien importante porque eso, yo escucho un podcast de un podcast conocido en Estados Unidos, se llama Jordan Harbinger, y él dice en inglés que tú tienes que cavar el pozo antes de que tengas sed. O sea, es como tú trabajas con las relaciones con la gente. O sea, tú no Sí. vas a esperar a tener problemas para empezar a relacionarte con gente y buscar caerle bien y establecer buenas relaciones. Es que desde antes, mencionaste ahorita que me pareció muy interesante cuando tenías el centro de lubricación de los vehículos, el Quick Lube. Es que la gente se identificaba contigo y si estabas ahí, el negocio prosperaba porque la gente tenía una lealtad hacia ti, ¿sabes? Que ya tú habías logrado una buena conexión, una buena relación con tus clientes. Y ahora que eso, es que tú ves que, mira, el técnico de refrigeración que lleva 3 años trabajando contigo, te ayudó en un momento crítico. ¿Sabes? Que en ese momento la gente que tenía ahorros se fumaban porque se gastaron y no tenían ingresos porque no es que los negocios rápido empezaban a abrir y todo el mundo venía, ¿verdad? O sea que eso para mí es bien importante, que tú hayas encontrado, ¿verdad? Establecido esas relaciones con la gente y que la gente te respaldara en ese momento. Eso es, tú ahí puedes ver y decir, mira, he hecho un buen trabajo con relacionarme con gente, ¿verdad? Claro. Eso es importante. A veces las personas establecen las relaciones con las demás personas simplemente por los títulos o por el cargo o por la posición. Y cuando la gente habla en servicio al cliente, tú te das cuenta que el servicio al cliente es a todo el mundo igual. De eso se trata. Todo el mundo se merece el mejor trato posible. Y yo creo que en parte eso es el éxito que has tenido. Claro que sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo después de todo eso ya puedes decir que el restaurante ya abrió y estaba funcionando bastante a capacidad después del huracán? No nos tomamos mucho tiempo. Creo que después de la apertura, después de 18 días, Energía Eléctrica de Puerto Rico se tardó 2 semanas más en darnos la electricidad, el servicio. Ya ahí, con electricidad. Pues, Claro. Y déjame decirte, uno puede decir 2 semanas después, pero eso fue afortunado cuando comparas otros lugares. O sea, otros lugares tuvieron, bueno, 1 año, no, 6 meses. Hay lugares que todavía. Sí. Sí, ahí entra lo que tú dijiste, Cristóbal, que es las personas, ¿verdad? Todos pudieron, los que podían en su momento, ayudaron de cualquier manera
humana, ¿verdad? Claro, claro. Porque, bueno, Fred Rogers creo que es uno de los que dice el educador infantil estadounidense, que cuando hay un desastre, las personas deben mirar a las personas que están ayudando. Esas son a las personas que tú debes mirar en ese momento, no al desastre, sino a ayudar. Y tú podrías decir que después de esta recuperación, el restaurante ha crecido más allá desde antes del huracán, ¿o cómo tú lo evalúas? Sí, sí, sí. No, nosotros no hemos dejado de crecer. Porque yo veo este sitio y este sitio, o sea, yo vi las fotos que tú me enviaste, que si está bien contigo las quiero compartir después en el artículo para que la gente pueda ver el daño que sufrió el restaurante. Yo puedo ver este restaurante ahora y yo no tengo ni idea, no puedo imaginar, no puedo visualizar lo que en aquella foto se veía, el daño que sufrió, cómo se ha levantado. Y quiero entrar en esta parte que me parece que es relevante, porque todo el mundo pasó casi por lo mismo, pero alguna gente se dejó caer y otra gente se levantó. Otra gente vio que se derrumbó su mundo y así se desmoronaron, pero hubo gente que vio oportunidades. Y yo, en mi caso, por ejemplo, yo creo que para mí el caso de nos cambiaron los muñequitos surge de eso, de que después del huracán, o sea, yo no puedo seguir quejándome, tengo la facilidad de hacer algo, pues déjame hacerlo. Y después del huracán surge el podcast, nos cambiaron los muñequitos para esto, para demostrarnos que, mira, hay que adaptarse, hay que reinventarse. Y yo quiero que tú me hables cómo tú, como persona, ¿qué tú has aprendido antes y que te dio esa capacidad de tú reponerte tan fácil? Digo, no, bueno, fácil en el sentido, ¿verdad? Desde el punto de vista de afuera, no es fácil, ¿verdad? Pero pudiste reponerte de una manera mientras otras personas se quedaron en lamentarse y quejarse. Háblanos un poquito, ¿qué aprendiste tú de estas lecciones? ¿Qué tú habías aprendido antes del huracán que te ayudó a bregar con toda esta situación? Mi deseo. Okay. Es un deseo, no tiene... ¿Deseo de qué? ¿De aprender, de crecer, de progresar? ¿De qué? El deseo empresarial, el del progreso, el de ser grande, el de que el mundo me conozca. Ese deseo de que, pues, me tocó vivir esto, pues, lo voy a hacer de la mejor manera. Tú dices eso y yo estoy pensando todavía en tu abuelo. Cuando te decía... Tu abuelo dejó la semilla y aquí está el fruto. Que te preguntaba cuánto había ganado en esa semana y él decía que que le había ganado más. Esa competencia, ese deseo, ¿verdad? Eso... estábamos hablando un momento de que yo veo en ti, tú has hecho una serie de estudios, de certificaciones, tienes otras ideas en mente. Me dices que, por ejemplo, me mencionaste que habías estudiado algo que cuando me lo mencionaste yo no sabía de qué me estabas hablando. Era tablajero. Tablajero, sí. ¿Qué es tablajero? Tablajero es lo que conocemos como un carnicero, ¿verdad? Pero se dedica a trabajar cortes de carnes. Cortes específicos. Específico, puede ser de res, cordero, cerdo, oveja, ovejo. Sí. Estamos hablando es como cortes de especialidad. ¿Pues? Se habla del café de especialidad, pero son cortes especializados que tienen una certificación y tienen una tú estudiaste eso. ¿Por qué estudiaste eso? Estoy tomando una certificación sobre eso. ¿Verdad? Tengo un proyecto nuevo que se llama Arecibo Steakhouse. Es un steakhouse boutique que diseñé. Nosotros le vamos a ofrecer al público las carnes más frescas posibles de diferentes naciones. El público va a poder ver la carne en su estado natural y nos va a poder pedir el tamaño de la carne. Claro. Okay. Entonces, entrando en este ambiente, pues yo quiero tener dominio de cómo voy a limpiar las carnes o de cómo mi equipo de trabajo lo va a hacer. Claro. Y eso es Arecibo también. Ok. Yo imagino que las carnes, entonces, en la forma en que se manejan, en la forma en que se conservan, no es que tú puedes esa carne congelarla y ¿sabes? Una serie de cortes y una serie de un tiempo entre que eso llega a la mesa, a la cocina, una serie de cosas que eso no es ir a un supermercado y comprar una carne congelada y hacerlo, ¿verdad? No, es muy diferente. De hecho, esa es la idea. Ahí surge el negocio de que las personas puedan tener la experiencia de consumir un corte de carne que quizá no habían visto en un supermercado local aquí en Puerto Rico, o si es extranjero,
dice, esto lo hay en mi país. Ok. Claro, claro. Tú me hablaste sobre el deseo de emprender, de hacer negocio. Y a veces la gente tiene la motivación de hacer un negocio, pero lo hace pensando en los chavos, en el dinero. Entonces la gente piensa en el resultado. Es que yo quiero entonces ganar dinero, quiero tener propiedades, una buena casa, tener un vehículo, un carro de lujo. Pero esas cosas, o sea, si tú te enfocas en los resultados, no ves el proceso. Y el proceso es difícil. ¿Sabes? Es, por ejemplo, venir a tu restaurante y ver que esta semana vinieron 20 clientes. Y ver que todavía van 6 meses y el restaurante todavía no ha crecido como tú esperabas. Continúa hablándome sobre eso, ese deseo de hacer negocio, de crecer, de progresar, que para mí eso, tú lo dices como que es muy fácil y eso no es tan fácil. Háblanos sobre cómo tú te has desarrollado para tener ese deseo de seguir creciendo, aún en momentos difíciles como el huracán. Pues mira, yo me he dedicado a escuchar historias Okay. de otros emprendedores, de personas que son como tú y como yo, Claro, claro. que, ¿verdad? Quizá en un tiempo más prolongado o más corto, lo lograron, ¿no? Tuvieron una visión, tuvieron un sueño, lo protegieron, Ujú. lo lucharon, ¿no? Soy una persona también que tengo fe. Danos un ejemplo de esos emprendedores que tú has mirado como ejemplo. Esos emprendedores que tú, esas historias que tú miraste en algún momento y te inspiraron. Pues mira, te puedo dar locales, internacionales, como aquí es Manolo Sidre. Manolo Sidre, que es una... Sí. Él es natural de Arecibo, ¿verdad? Comenzó sus Sí, negocios en él Arecibo. comenzó en Arecibo, Yo él es creo- original cubano. Creo que sí. recuerdo que la primera panadería de los Sidrines era en Arecibo. Era en Sí, Arecibo. aquí al ladito. Sí, era en Arecibo, sí, yo recuerdo. exactamente. Aquí al recuerdo eso. ladito. Manuel es una persona que no dejó un legado, Ujú. dejó un producto que se consume y uno de los más que se consume en Ujú. Puerto Rico. Lo exporta. Exacto. ¿Sabes? Hay muchas cosas detrás de su pensamiento, el pensamiento de Manuel, que simplemente era un panadero. Exacto. Es increíble la historia de él. Sí, podemos ver la historia de McDonald's, podemos ver historias como las de Apple. Son historias grandes, son historias que marcaron generaciones. Claro, claro. El mundo completo desde el 1880 y pico tiene unos grandes cambios gracias a los empresarios. Claro. Sí. Y hay un Primero esfuerzo la de- revolución agrícola, después la revolución industrial, ahora la revolución digital, las telecomunicaciones. Mira, cada vez son más oportunidades, pero tienes que adaptarte a esas oportunidades. Claro. Yo me atrevo a apostar que tu abuelo cuando comenzó en los 70 no eran las mismas circunstancias que con las que tú estabas retomando el negocio en el 2000, No, para 2014. nada, para nada. Entonces, ahora mismo, me mencionaste que hace un tiempo tú te ibas y anunciabas, repartías hojas sueltas, los flyers, y repartías los menús, pero ahora en estos tiempos, mira, las redes sociales, el mercadeo digital, tienes que estar constantemente al día, porque si no, te vuelves obsoleto. Eso es así, eso es así. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 54 y conversamos con Nelson Abel Alejandro González. Oye, ese tiempo de antes que tú mencionas, Cristóbal, nuestros abuelos, ellos eran autodidactas, era lo normal. Era lo normal que seas autodidacta porque tú tenías que aprender de muchas cosas para ser progresiva, ¿verdad? Para ser progresivo. No existía un YouTube. No existía. YouTube, si lo sabes usar, YouTube te abre la mente, te da posibilidades, Claro. ¿sabes? Por ejemplo, Tú puedes coger YouTube, perdóname que te interrumpa, tú puedes coger YouTube para entretenerte y estar perdiendo el y tiempo. perdiendo el Sí. tiempo. O tú puedes utilizarlo como una herramienta constante de crecimiento. Esa decisión depende de ti y eso es lo que hace la diferencia. Ahí está la diferencia. Yo creo que todos tomamos decisiones propias. Por darte un ejemplo, ayer fui al pueblo de Mayagüez, que está en horas de tráfico, son 2 horas de donde yo estoy. Sí. Sí. Y en vez de yo esas 2 horas de ir conduciendo y escuchando alguna música popular, yo iba escuchando algún emprendedor, un Claro. audiolibro. Exacto. Sí. Para mí ha sido esa la transformación mía. O sea, yo un momento dije, mira, voy a cortar la radio AM, los análisis de noticias o las noticias que son negativas,
Y yo, no es que me desconecto por completo, yo todavía consumo noticias, pero no estoy todo el tiempo eso, yo soy selectivo en lo que yo quiero. En un momento que, como tú dices, la trayectoria de Arecibo a Mayagüez, tú escoges lo que tú quieres escuchar. No tú pones a que lo que alguien puso en la radio tú lo escuchas, no, tú escoges. Y tú aprendes entonces a entender que todo en tu vida empresarial, personal, es lo que tú escoges. Tu decisión y trabajar con eso. Me hablaste hace un momento de que las historias de personas inspiradores que te motivaron. Mencionaste a Manuel Sidre, a Steve Jobs, a Ray Kroc, el famoso de McDonald's. Y entonces ahí estabas entrando en una línea que te interrumpí un momento, que fue la parte que te decías que tenías mucha fe. Háblame sobre eso también. Creo que la fe, Uh-huh. nosotros todo ser humano tiene que pasar por momentos difíciles, Claro. tiene que pasar por momentos de crecimiento. Y no va a haber alguien que te dé un aliento, Claro. sino esa fe en que sí lo vas a lograr. Claro, claro. Y que hay algo sobrenatural Sí. que te acompaña y que está contento contigo porque tú estás teniendo unos criterios de vida en los cuales te puedes sentir tranquilo con eso. Sí. Hay una frase, un refrán puertorriqueño, no sé si en otros países también se usa, pero se dice: a Dios orando y con el mazo dando. Es que estás pidiendo a Dios, estás confiando en Él, pero también sigues trabajando. O sea, sigues metiendo manos, sigues produciendo, porque de la oración solo no te va a ayudar. Claro. O la acción, ¿verdad? Es el balance entre tú creer, tener la fe, las convicciones de que vas a alcanzar lo que quieres hacer, pero también tienes que meter mano. Es el día a día. Es cuando mencionabas que tú trabajabas 17 horas en el restaurante, cuando te levantabas a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana para empezar a trabajar promocionando tu restaurante. Claro. Eso es la diferencia. Tener la fe, pero también Hay que meter Sí. mano. respaldarla con acción, ¿verdad? Que de eso se trata. Eso es. Me estabas hablando también que tú mencionaste la certificación de tablajero. ¿Qué otras cosas tú has ido estudiando para asegurarte que tu negocio siga creciendo? Pues todo lo que tenga que ver con finanzas. Ujú. Pues Súper. tenemos todo empresario o comerciante, como se quiera llamar, tiene que especializarse en la finanza. Exacto. Y tiene que ver las cosas diferentes a como el mundo las ve. Claro, por ejemplo. claro. Ahí en las redes sociales se pintan unas cosas que algunas son ciertas Sí, y sí. algunas no son ciertas. Son La símbolos. La mayoría- gente son símbolos. Sí, y Claro, los símbolos no son necesariamente son. Y la realidad es que nosotros, los seres humanos, si queremos tener una vida financiera libre, que es lo que todo el mundo sueña, Claro, tenemos que crear los activos. exacto. Los activos no se crean de la noche a la mañana. Los activos depende, ¿verdad? Hay gente que tiene suerte, hay gente que tiene talento. Por Claro. ejemplo, un atleta, Claro. Claro. un LeBron James, Claro. un Floyd Mayweather. Claro. Claro. Pero esa gente, Pero- tú ves a LeBron James y él tiene el talento, pero eso sin no era levantarse, todo. Si él no sí, practicaba sin y él no practicar iba. tres Bueno, veces, bueno, claro. Si no claro, hace, todo- hace el todo trabajo. tiene su Claro, sí, sí. sacrificio. Sí, lo que te dice es que ambas cosas tienes Pero que. tienes que tener ambas cosas y hay unas cosas que, pues, como todo, hay unas cosas que te sacan de la pobreza más rápido que otras. Claro. Sí. Entonces, eso que mencionabas de crear los activos, que es difícil, eso requiere primero de la disciplina. Que estamos hablando ¿verdad? De la persona, como mencionaste, de LeBron James, que son atletas, pero si no tienen disciplina no van a alcanzar No eso. van a llegar a ningún Y lado. mencionaste entonces que también mencionaste la disciplina, pero también mencionaste los sacrificios. Ah, Y los sí. sacrificios son de que tú tienes que saber, si quiero crear activos, quiero prosperar, esto lo tengo que sacrificar. Y no es que cuando digo sacrificar, que suenas malo, no, es escoger a Escoger. qué le vas a dar prioridad. Si comprarte tal vez un carro de lujo o gastar ese dinero en algo que te dé un retorno. Y entonces tú como empresario tienes que tener esa mentalidad, ¿verdad? De disciplina y sacrificar algunas cosas. Claro, claro. Eso, de este tema, lo dialogo muy constante con mi esposa, Claro, claro. porque, pues, a veces nosotros, como jóvenes al fin, Pues tú eres recién casado, ¿verdad? Por lo recién que- casados, y como jóvenes al fin queremos cosas, ¿sabes? Queremos tener Claro, nuestra, ¿verdad? Ver el fruto. Claro, Y sí, también hay que tener un balance. claro, exacto. ¿Sabes? Eso es una prioridad, ya es un deber. Claro, es un deber claro. tener un balance. Claro, Pues claro. entonces, uno tiene su balance, pero hay que medir cómo vas a tomar el balance. Claro, claro. Y eso es parte
¿verdad? De las cosas que uno va aprendiendo leyendo. Leyendo autores como Robert Kiyosaki, que quizás me quería saber qué leo. Claro. ¿Qué leo? Pues mira, si hay algo que a mí me cambió la vida, fue leer Padre Rico, Padre Pobre. Ok. Claro. ¿Sabes? Ese es un libro que yo lo he leído 3 veces. Ok. Y cada año lo leo de nuevo. Ok. Y cada año lo leo de nuevo porque siempre le encuentro algo diferente. Eso te iba a decir, Eso es muy importante. que me pasa que yo leo un libro y es que cuando tú leíste el libro hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, tus circunstancias no te permitían entender algunas cosas. Exacto. Ahora después que tú tienes esta experiencia como empresario, tú algunas cosas dices, ok, ahora lo entendí, ahora lo vi desde otro punto de vista. Y esa es la magia de algunos libros que son como clásicos, o sea, Sí. que son libros que transforman, que siempre hay un mensaje para que tú lo recibas, ¿verdad? Entonces, como llegó el momento, en estas circunstancias, ahora es que tú puedes entender eso. Robert Kiyosaki, ¿qué más? ¿Qué otros libros tú dices que te... O primero, que sacaste de ese libro? ¿Verdad? Que tú dices que te transformó. Pues mira, de ese libro comencé a ver los negocios diferentes. Ok. No comencé a ver el negocio para crear riqueza. Ujú. Comencé a ver el negocio como un activo. Ok. Y dije, ok, yo tengo que hacer que este activo crezca lo suficiente Ujú. para que logre ayudarme a crear otro activo. Y así sucesivamente. Y a esto venimos al fruto. Cada activo que yo pueda crear, cada activo me va a dar un trofeo. Claro, claro. Que es algo... Que es el premio, Es ¿verdad? el Que premio, que tú estás- algo que uno quiere, que uno Claro. anhela. Y pues, pero primero hay que esperar que ese activo dé fruto. Sí, sí. Que madure, que no puedes brincar paso. No. Tienes que Y ser paciente. A la misma vez, es como una planta, ¿verdad? hay que regarla, hay Sí. que estar ahí. Y cuando es el momento de cosechar, llegó el momento de cosechar, pero desde antes tú la estás cuidando. Y ahí es bien importante cuando llegue el momento de cosechar, recordarse que puede ser que se tarde un poco en volver a dar, así que hay que guardar. Claro, Claro. Hay que guardar para tener, ¿sabes? Como acá decimos, las vacas flacas, las vacas gordas. Claro, Eso es bien importante en ser bastante, fiscalizar bastante el ingreso y vivir lo más bajito posible. Claro, claro. Sí, eso es como decías, ese es el balance de que, por ejemplo, tú necesitas algunas vacaciones. Claro. Tú Sí. necesitas darle a tu alma, tú necesitas darle entretenimiento, darle, ¿verdad? No es solamente el bolsillo. Y entonces ese balance en la vida es bien importante, requiere que constantemente estés revisando, ¿verdad? No hay que crear, ¿verdad? Una cultura de economizar y ahorrar, pero también a veces alimentar el alma, alimentar Claro, las cosas. no, de hecho, eso es bien importante. Si Sí. no, el cerebro no va a crear ideas nuevas. No vas a ser productivo. Si no cuidas eso, no va a haber. Ese es un pergamino de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Sí. Uno de los pergaminos toca ese tema, muy, muy interesante también. Y ese libro también muy interesante. También lo voy a tirar por ahí para ver si lo buscan. ¿Sabes, Nelson? Yo veo tu trayectoria. Cuando tú me contaste lo de a los 16, los 18 años, yo digo, primero me llena de admiración, ¿verdad? Me da gran orgullo ver ese deseo en ti, porque entonces yo sé que todo lo que viene para ti va a ser bueno, porque tienes el deseo como decía, el deseo de progresar. Y hay gente que no tiene eso. Hay gente que lo que quiere es, dicen, "Ay, cuando yo me pegue en la lotería, yo voy a hacer esto". Y yo creo que primero, pues, como te dije, te pronostico muchas cosas buenas para ti, Gracias. para tu negocio. Y yo quisiera ver muchos más ejemplos como el tuyo en Puerto Rico. Tú sabes, después del huracán, como mencionaba, hay gente que tenía razón para quejarse. Yo, por ejemplo, podía ver unos vecinos que el señor era diabético o tenía que hacerle diálisis y entonces él tiene que hacerse ese procedimiento y no tiene la fuerza física para mantenerse. Pues son personas que realmente, ¿verdad?, no podían. Pero hay personas jóvenes, hay personas fuertes, saludables y se sumían en esta autocompasión de estar quejándose, de victimizarse.
y echar para adelante. Yo quisiera que muchas más personas en Puerto Rico tuvieran esa misma actitud hacia ti, porque si tenemos esa misma actitud, tu familia va a echar para adelante, tu comunidad, tu pueblo, Puerto Rico, el mundo entero. Y entonces, con lo que tú puedas aportar, ¿verdad? A la gente, eso de verdad es de valor. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Mencionaste a Robert Kiyosaki con el padre pobre, padre rico. Ese es el nombre correcto, ¿verdad? Sí. Menciona otro libro que tú digas que te haya cambiado la vida. El hombre más rico de Babilonia. Ok. El hombre más rico de Babilonia. Muy espectacular libro, me encanta. Está también gratuitamente en las plataformas digitales como audiolibro. Ok. Siempre que me levantaba temprano y hago ejercicio, pues escucho algo y ese era el que me robó un pedazo de mi corazón el libro. Es bien espectacular, me enseña mucho, nos enseña cómo debemos de manejar nuestras finanzas personales, si es empleado, si es propio jefe, o sea, si es el mismo crear empleo o si es un empresario. Claro. Funciona para todo. Claro. Funciona para todo. Muy espectacular también. Hace unos días tenía otra entrevista y estaba conversando de que, mira, no todo el mundo en la vida quiere emprender, hacer un negocio. Claro. Hay personas que simplemente lo que les interesa es, por ejemplo, tener un salario fijo, tener un horario fijo de 8 a 5 de la tarde y llegar a su casa y dedicarle tiempo a sus hijos y tal vez ser el entrenador de su equipo de fútbol o el equipo de baloncesto con sus hijos o dedicarse a los niños escucha. Lo importante es que lo que tú quieras hacer, seas fiel a eso y lo aceptes. No todo el mundo va a querer emprender, no todo el mundo va a querer hacer un negocio, pero todo lo que tú puedas hacer, tú lo puedes hacer bien. Yo leía hace un tiempo un libro, creo que era de Robin Sharma, que decía que el líder sin título, creo que era, que es que donde quiera que tú estés, tú lo puedes hacer bien, tú tienes que hacerlo lo mejor posible y ser un líder en tu campo. No todo el mundo va a emprender, pero hay gente que lo que necesitan en la vida es simplemente eso. Y si eso es lo que tú deseas hacer, pues bien. Ahora, malo es las personas que todo el tiempo tienen un deseo y una ansia, pero es un sueño, pero se queda en eso. Pero se queda ahí. Se queda un sueño. Y digo, y si tú vas, como te mencionaba, vas a ser asalariado y vas a ser feliz, pues bien. Pero si vas a ser asalariado y estás todo el tiempo amargado porque querías hacer otra cosa en tu vida y no lo hiciste, pues no estás viviendo bien. No estás viviendo bien. No. Y entonces, lo que tú quieras hacer, mira, hazlo bien. El problema de eso es que siempre van a pagar los que menos tienen culpa. Paga la Exacto. familia, paga la esposa, pagan los hijos. Cuando las personas no se sienten felices, de hecho, hay ricos que se sienten infelices y son ricos. Sí, exacto. ¿Sabes? Sí, La se felicidad es relativa. Se crea un ambiente tóxico que Sí, no, sí. es No es saludable. lo que uno desea, así que... Hablamos hace un momentito de los símbolos en las redes sociales y uno puede ver, por ejemplo, a tipos como Warren Buffett. El tipo tú lo ves por ahí. Si el tipo entrara por ahí, él se vería tan humilde y tan sencillo, tú no pensarías que él vale lo que él vale. No, La última vez que vi estaba tercero en la lista de Forbes, detrás de Jeff Bezos, que es el de Amazon, y después de Microsoft, Bill Gates. Ok. Y eso no lo ves así. Pero sin embargo, tú ves personas que no tienen los recursos, que están económicamente mal, pero están combinándose su sombrero, su gorra, con su calzado deportivo, con sus tenis, Sí. o su reloj que aparente, o su carro que esté con los aros y bien. Pero entonces cuando tú ves el resto, esas son la gente que se queda en los símbolos, en la cosa superficial. Pero la vida no, la vida tiene los mismos problemas económicos, las mismas deudas o más deudas. Y lo importante entonces es cómo tú te enfocas en la vida. Te enfocas en las cosas correctas, no en las cosas que... Sí, si le rindes culto al ego o si le rindes Sí. culto a educarte, O ¿verdad? buscas buscar- complacer a alguien que no... A la gente a veces se viste o hace cosas para lucir ante personas que ni siquiera le conocen o que ni siquiera le importa. Claro. La No impor- realidad. Exacto. Entonces tú, La realidad. ¿quién es la gente importante en tu vida? Primero tú, segundo tu familia y las personas que están cerca de ti. Y esas son las personas que van a estar contigo en las buenas y en las malas, que se van a disfrutar tus triunfos, que van a estar contigo en los fracasos. Y esas son la gente que realmente debe contar. No el que está afuera, no el que está... Claro. Mencionaste a
a tremendo tipo, Warren Buffett. No, Tengo una anécdota de Warren Buffett, ¿verdad? Que quizás muchos la conocen. Tengo varias, porque él tiene varias. Claro, claro. Es impredecible. Él es grande, Sí. él es grande, gran ser humano. Warren Buffett, una vez le hicieron una pregunta, ya que estábamos hablando de lo joven que yo comencé, Ujú. que cuál era, ¿verdad? De qué él más se arrepentía, si en algo en su carrera, si él se había arrepentido de algo. Y él dice que sí, él dice que él se arrepiente en lo tarde que él empezó a comprar acciones ¿Ya que ya empezó? a los 12 años. Empezó a los 12 años. Sí, Sí. sí. Y eso es el concepto, lo que se llama el interés compuesto, ¿verdad? El compound effect, el efecto de ¿verdad? El compuesto, que la gente lo ve como en el interés de una inversión, pero eso también aplica a toda tu vida. Claro. Si tú empiezas de temprano, lo que tú aportas, eso se va añadiendo y se multiplica de una manera increíble. Puedes pensar que es el interés de una inversión, de una cuenta de inversión. No, también es todo en la vida. Si tú cuando tú aprendiste a los 16 años que te metiste a lavar carro, el car wash, y después con el quick loop, esa experiencia es la base para que tú haces todo en el futuro. Claro. El efecto compuesto de eso es como Warren Buffett. sí, definitivo. No, creo que lo más que lo más que he aprendido en este poco tiempo es disfrutar el camino, ¿sabes? Claro. Disfruto lo que hago. Me levanto por las mañanas, de hecho, hoy mismo corriendo y comienza a salir el sol y yo pienso a mirar el sol y veo una oportunidad nueva. Huelo, o sea, yo puedo oler, la palabra correcta, puedo oler mi futuro. Yo puedo verme cómo voy a hacer. Yo puedo ver lo que estoy eso me haciendo. impresiona. O sea, no es que lo puedes imaginar. No, yo lo huelo. Exacto. Yo siento que lo toco, Claro, tú claro. sabes. De hecho, hay lazos que ha sido tanto trabajo que me toca el sentimiento y me pongo a llorar. Qué bien. Porque qué bien. lo estoy viendo. Claro. Claro. Y es que cuando dices que lo ves tan cerca, es primero porque reconoces que el futuro está empezando aquí ahora. Ahora, claro. Sí, no es de aquí a 2 años cuando yo termine mi grado universitario. No. El futuro Día a empieza día. ahora. Si estás haciendo ejercicio y estás corriendo, tú puedes quitarte en ese momento y corrí más que 15 minutos. Pero el próximo paso y el próximo paso y el próximo paso es construir tu futuro. Cada paso que das contribuye a que tu condición física esté mejor, tu salud mejore y todo lo que vas a hacer. Esa es la base. Entonces, es reconocer, cuando tú dices que tú puedes oler el futuro, es que el futuro no es algo distante, el futuro es algo que está ahí cerquita y que lo estás construyendo constantemente. Te digo, la verdad que estoy impresionado. Me pasó lo mismo a mí, Cristóbal, no te culpo. sí. A mí también. Emanuel, yo tengo que agradecerte esta entrevista. Y pues yo me le pido disculpas a la audiencia del ambiente en que estamos, ¿verdad? Pero esto es un ambiente real. Sí, Estamos aquí. buen provecho. Yo creo que todos los que están Todos están escuchándonos comiendo, hoy menos nosotros. van a salir con Sí. hambre. Pero que esta conversación tenía que darse. Y Sí. si estas son las circunstancias para que se diera, pues que bienvenido sea. Y agradezco, Nelson, esta Gracias, gran gracias a oportunidad. ustedes. Me voy lleno de mucha admiración, de muchas Gracias. lecciones para yo aprender. Porque, como te digo, hay un dicho que dice que el mejor momento para sembrar un árbol es hace 20 años atrás. El segundo mejor momento es hoy, ¿verdad? Yo pudiera decir que a esta edad que tengo, quejarme y lamentarme de que no empecé antes, ¿verdad? Como Warren Buffett. No, bueno, ya empecé un poco más tarde, pero no voy a detener. Y hay que arrancar ahora. Y puedes emprender a los 16 años, a los 15, a los 50, a los 60. ¿Por qué tú ves las fotos del coronel Sanders? Pues, ¿Y cómo porque son las fotos? él Viejito, porque pelo él blanco. comenzó viejito. Él, después de que se retiró, que era pensionado, él comenzó con a hacer su receta secreta, que es una receta que había en la familia, empezó a trabajar con eso y empezó a hacer eso. Sí, Entonces, nunca es tarde. Yo hace un tiempo escuché un podcast, hablaban sobre George Raveling. Este señor fue dirigente de baloncesto de la colegial en Estados Unidos. Y él dirigió a Michael Jordan en algún momento cuando
estaba comenzando el baloncesto profesional a nivel olímpico, o sea, que el Dream Team y todo eso. Y él creo que él, en esa etapa, él llevó a dirigir a Michael Jordan. Este señor tiene 80 años. Wow. Y él todos los años, cada 5 años, él hace un plan de cómo él se va a reinventar en 5 años. Y el tipo a los 80 años, él está diciendo, él es el vicepresidente de Nike en un área, y ha sido escritor, ha sido autor, pero él dice que ahora a los 80 años, la meta de él es que cuando él llegue a los 85, él va a ser la persona que más sepa de futurismo de su edad. O sea, él cada 5 años, él se quiere reinventar. Y yo digo, wow, una persona que a los 80 años está pensando en reinventarse. Eso es lo que tenemos que hacer, no importa la edad que sea, nunca, y más en estos tiempos, la economía ha cambiado, todo ha cambiado y no hay nada seguro. Y hay que seguir produciendo. Y entonces yo espero que la gente, no importa la edad que sea, pueda ver tu ejemplo de superación, de tenacidad, de echar para adelante, y que realmente se ve una gran lección. ¿Algo más que quieras añadir, Emanuel? Yo estoy fascinado y estoy más que agradecido por mi mentor Cristóbal. Esta conversación me ha llenado de mucha humildad y de mucha enseñanza, y creo que todos tenemos oportunidades para aprender cada día, así que si quieres caminar una milla, todo empieza con un paso. Sí, exacto. Y eso es lo más importante. Sí. Tú diste el paso, Nelson, y aquí está tu primera mitad de kilómetros, así que sigue. Se ve que vas a llegar lejos. Hay una bebida alcohólica conocida que el lema es Keep Walking. Sí, continúa caminando. Emanuel, gracias. Palabras de cierre ya de despedida. Estoy muy contento, y lo que acabas de decir me acordó tanto. Yo era fan de Jackie Chan y de Bruce Lee. Ajá. Y una de las cosas que yo me daba cuenta de estos grandes maestros de artes marciales es que ellos hablaban del arte marcial como una disciplina no solo física, sino mental y de filosofía. Mm-hmm. Entonces, había una entrevista que debe estar por ahí de Bruce Lee, donde le preguntaron qué era lo más difícil que él hacía. Mm-hmm. Si levantarse temprano, los push-ups con los dedos. Él decía que lo más difícil era expresarse genuinamente. Sí. Que eso era lo más difícil para él. Y que él tenía pensado siempre que tenía que estar alerta y vivo. Alert and alive. Claro. En todo momento, presente. Sí. Y la famosa frase de él de que cómo tú te adaptas. Y él decía, tú tienes que ser como el agua. Be water, my friend. Sí. El agua se adapta a donde está. Si está en una taza, se vuelve una taza. Si está esparcida, se esparce. Y es esa adaptabilidad. Eso es lo muy importante. Y a eso es lo que iba, y gracias por recordármelo. Nelson se ha adaptado de unas maneras que son de admirar, y por eso estoy muy honrado y humilde de estar con ustedes aquí. Nelson, antes, tus palabras de cierre, pero antes de, primero, ¿verdad? ¿Cómo te consiguen en las redes sociales? La página de tu negocio, ¿cómo te consiguen? Pues mira, me consigues por La Guira Oficial en Instagram, Ajá. La Guira Restaurant and Lounge en Facebook. Ok. Puedes conseguir. También hay aplicaciones de restaurantes como TripAdvisor, Yelp, que también puedes conseguir y ver lo que el público opina. Y si vienen y las recomendaciones buenas son agradecidas. Son buenas, claro que sí. Y si hay alguna recomendación para mejorar, también se la voy a agradecer porque me va a ayudar a mejorar. Claro, claro. Así que también en mi personal en Instagram, Abel Alejandro. Así que también me paso colocando cositas, ¿verdad? Y dándole a las personas una visión lo bastante realista. Claro. Por el camino que uno tiene que pasar y las cosas que uno tiene que hacer para llegar a... Sí, más allá del glamour y más allá de la imagen, lo que realmente hace falta. Lo que realmente hace falta. Y oye, ¿no dijiste qué tipo de cocina era, Nelson? ¿No dijiste qué tipo de cocina? ¿Es cocina criolla? La guira. Sí, no dijiste. Esa es la pauta. Sí, una cocina puertorriqueña. Sí. Una cocina puertorriqueña creativa. Le digo creativa porque hacemos cositas bien trabajadas. Ahí tú dices como mofongos, como que... Sí, ahí tengo mofongos, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que más a las personas les gustan en este local. Pero tengo una carne mechada rellena, tengo un aguacate relleno, tengo diversidades de carne,
un famoso churrasco aquí en Puerto Rico que es espectacular. O sea, varias cosas, muchas cosas bien apetecibles. Una buena Mira, Emanuel, tengo hambre. Emanuel está salivando encima del micrófono, igual Sí. que yo. Si tienen Estamos aquí será esto es un en honor. la avenida de Diego, esto es la en avenida José de Arecibo, Diego en Arecibo. en Arecibo, una de las vías principales del pueblo, de la ciudad de Arecibo. Gracias. Un servidor. Claro, y yo te digo, más que esta conversación es una oportunidad educativa de crecimiento para mí y para las personas que lo escuchen. Yo espero que sea así, porque no es, ¿verdad? No es hablar sobre un negocio, es sobre todas las lecciones, cómo uno se repone de la adversidad, cómo desde joven tú has arrancado y has emprendido realmente. Yo espero que este sea un episodio muy escuchado, porque realmente hay mucha lección, muchas lecciones de valor para la gente que lo escucha. Gracias. Y sin más que añadir, entonces, gracias a Emanuel, gracias a Nelson. No, gracias, Y Cristóbal. nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias primero a nuestro amigo Emanuel Cavazos por coordinar y hacer realidad esta entrevista. Gracias también a Nelson Abel Alejandro González del restaurante La Guira. Su historia es increíble, un ejemplo de superación, un ejemplo de tener deseos de emprender, progresar y crecer. Así como la historia de Nelson, muchos empresarios puertorriqueños sufrieron los estragos del huracán María, se han levantado con mucho esfuerzo y este es el momento de respaldarlos. Si vives en Puerto Rico, respalda a todos los comerciantes, a todos los emprendedores, empresarios puertorriqueños que se levantan a pesar de todos los daños sufridos. Si vives fuera de Puerto Rico está listo para recibirte. Ven y contribuye haciendo turismo en Puerto Rico. Finalmente quiero invitarte a que visites la dirección cristobalcolon.net/háblame. En esta página encontrarás una encuesta que te pido por favor contestes, porque proveerá muy valiosa información para continuar con este podcast. Nos cambiaron los muñequitos. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.